Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas amigas y amigos. Les saluda el doctor Carlos Galvez. En esta ocasión, como ustedes ya habrán adivinado por el título, tenemos a un gran invitado. Y es nada más y nada menos que este que ustedes pueden ver acá. Quizá a algunos les estorbe, no es la idea, pero tenemos al famoso zacate limón o Cymbopogon citratus. Recuerden que el nombre común, ese no es muy importante porque puede variar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ya no se diga de país en país. Entonces lo más importante para que nosotros tengamos certeza de qué estamos hablando siempre es el nombre científico, porque el nombre científico es el único que va a tener determinada especie en todo el mundo. Y en el caso de este zacate limón o té limoncillo, como se le conoce también, o té cítrico o hierba cítrica, hay un montón de nombres comunes que no vamos a ahondar en ellos. Pero vamos a hablar precisamente de Cymbopogon citratus y para facilidad le vamos a llamar zacate limón, pero ya sabemos de qué plantita estamos hablando, que es esta que tenemos acá. Característica pues famosa de él es su sabroso aroma a cítrico o a limón, por eso se le llama zacate limón, y vamos a ver las propiedades de esta extraordinaria planta el día de hoy. Si usted se queda con nosotros durante todo el video, se va a dar cuenta de por qué es importantísimo el uso de esta extraordinaria planta. Sobre todo, es una planta que nosotros diríamos o la clasificaríamos como planta actual. ¿Por qué? Porque va a ser beneficiosa para muchas patologías que estamos padeciendo actualmente o que está padeciendo la mayoría de las personas producto del estilo de vida que llevamos. Entonces, esta plantita o este zacate limón o esta hierba, dentro de todas sus propiedades o de las muchas propiedades que tiene, neutraliza los niveles de grasa en la sangre. ¿Qué significa eso? Que nos va a servir para luchar o disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol en nuestra sangre. Por consiguiente, pues se recomienda para ese tipo de casos. Pero gracias a su efecto antioxidante, es un antiinflamatorio natural, estimula la digestión, por eso decíamos que es excelente para muchos tipos de patologías actuales. El alto contenido de potasio, que no es dañino para nuestro cuerpo, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora la circulación, por consiguiente reduciendo la tensión en el corazón. Para aquellas personas pues, que son hipertensas es extraordinario el efecto de este humilde zacatito. Alivia los dolores de cabeza y musculares para aquellas personas que padecen migraña o dolores de cabeza continuamente, pues un tecito de esta planta que mejor la podemos agregar también en diferentes bebidas y nos va a mejorar o resaltar el sabor aparte de sus propiedades terapéuticas, ¿no? Reduce la presión arterial, decíamos, porque mejora la circulación, ayuda a aliviar resfriados, ya que reduce la fiebre y molestias como la tos, fomenta la relajación. De modo que si usted se queda con nosotros va a conocer estas y otras propiedades que hacen de esta maravillosa planta un excelente beneficio para nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestra salud. ¿Qué podemos decir de este Cymbopogon citratus o zacate limón o té limoncillo, como se le quiera llamar? Pues que es una hierba, puede alcanzar entre 20 centímetros hasta casi 1,50 m, 2 metros en algunos casos, según si no se le reduce su existencia, pues logra alcanzar hasta 2 metros. Pero como ven es bastante bonito, incluso para la jardinería. De hecho, yo para eso la compré. En nuestros videos cortos van a ver, a mí me gusta y recomiendo visitar, estimados amigos y amigas, para reducir la tensión en estas ciudades que son selvas de cemento, pues visitar cada vez que usted pueda los viveros, porque ahí encontramos nosotros plantas de fácil acceso a precio digamos, económico y que nos ayudan bastante no solo a sentirnos mejor en nuestra casa, sino que también podemos hacer uso de ellas para determinadas patologías que nosotros queramos o sencillamente si estamos sanos, pues sentirnos bien con un aroma delicioso de una planta de este tipo, por ejemplo. Bien, pero decíamos que combate o actúa como un desintoxicante que ayuda a eliminar de nuestro cuerpo cada vez que se requiere. Por ejemplo, el exceso de gases es un buen diurético, por lo que nos podemos concluir nosotros de que nos va a beneficiar para que mejoren la función de nuestros riñones.
El zacate limón, dentro de lo que es la botánica, pertenece a la familia de las poáceas. Decíamos que es conocido, aparte de zacate limón, como té limón o limoncillo o té cítrico también. Decimos siempre es una hierba. Su característica pues es ese olorcito a cítrico. Es una planta originaria de la India y Sri Lanka, pero ahora crece en todo el mundo, en cualquier país o clima templado, pues se va a reproducir esta plantita. No requiere mucho cuidado, basta con que usted le eche el agua ocasionalmente. Ocasionalmente me refiero a unas 2 veces por semana, no requiere de mucho cuidado, y los beneficios pues son bastante buenos para nosotros, bastante positivos. Decíamos pues que crece en zonas templadas, en zonas cálidas, se cuenta con propiedades medicinales como las que acabamos de introducirles, sí, también como un hidratante, es diurético, es común, muchas veces en los mercados la encontramos también envuelta encima de sus hojitas, enrollada en las mismas hojas, y eso nos habla de la facilidad en la que nosotros podemos conseguir. Recuerden que siempre nosotros recomendamos, cuando ustedes van a hacer uso de una planta que no conozcan mucho, o aún que crean que la conocen, siempre es conveniente solicitar los servicios de un médico especialista en plantas medicinales, porque son ellos los que conocen las plantas. Tristemente hay muchas personas con pocos escrúpulos y que a veces dan plantas similares. Hay una planta que es bastante común, yo le conozco como nombre común zacatón, que es bastante similar, prácticamente igual diríamos, solo que no tiene ese olor cítrico, ¿no? Pero muchas veces, si la gente no sabe, nos pueden meter esa plantita y así sucesivamente. Entonces, para evitarnos meternos en ese embrollo, por decirlo así, es mejor que usted haga el uso de los servicios de un médico especialista en este tipo de plantas o en este tipo de medicina. Decimos que esta plantita tiene cientos de años de usarse. Es otra recomendación que yo siempre doy en mis videos cuando estamos hablando de plantas medicinales. Si una planta tiene cientos de años de existencia en nuestro mundo, es porque sus efectos son realmente claros, son beneficiosos y son, digamos, por decirlo así, podemos consumirlos con mucha confianza, porque viene de años de uso de las diferentes poblaciones de nuestro planeta, y eso ha hecho que sus beneficios sean fáciles de comprobar y la gente por eso la viene usando por siglos, y esta planta pues es una de las que cumple ese tipo de características. Como digo siempre en mis videos, cada vez que usted vea una planta que sabe que tiene siglos de existencia, úsela sin ninguna desconfianza, úsela con total tranquilidad, porque sabemos de que ha sobrevivido en sus usos terapéuticos gracias a los efectos claros que ella tiene. Decíamos pues que alivia dolores musculares, migrañas, inflamaciones, casos de la gripe, las infecciones por hongos, que son bastante comunes, sobre todo cuando las personas tienen las defensas bajas. Decíamos que nos ayuda en caso del colesterol, el diarreas, los vómitos, la gastritis, que es algo bastante común, es una patología bastante común en nuestros días. Pero volviendo un poquito, haciendo un poquito de historia, en el siglo XVI el botánico español Francisco Hernández relata el uso del zacate limón como antipalúdico, o sea, para la malaria, para la tos, como para expulsar gases en niños y en personas adultas, también para embarazadas. Es extraordinario su efecto también. Es diaforético, o sea que nos ayuda a sudar, lo cual la convierte en una planta que es excelente para depurar o para limpiar o desintoxicar nuestro organismo. Es rubefaciente. ¿Qué significa eso? Que donde se aplique va a aumentar la circulación sanguínea, y eso se recomienda para personas con algún tipo de artritis también. Entonces vean todos los beneficios que tiene esta preciosa, esta humilde planta. Y por consiguiente, pues el efecto rubefaciente o enrojecimiento de la piel provoca una mayor circulación y beneficioso para nosotros. Es hasta en el siglo XX que la Sociedad Mexicana de Historia Natural vuelve a mencionar esta planta y le recomienda como antiespasmódico, o sea, para dolores también. Además, pues certifica su uso como antiinflamatorio, antioxidante, debido a su alto contenido en polifenoles que contienen
Este tipo de polifenoles son los que van a ayudar a algunos tipos de cáncer y para combatir la artritis, también decíamos hace un momento, y es desinfectante ya que su aceite esencial se usa para limpiar heridas. O sea, de hecho, es algo que casi se me va a mencionarles, el efecto, el aceite de esta planta es extraordinario para tratar heridas, para ayudar a cerrarlas, para ayudar a que no queden, digamos, muy pronunciadas las cicatrices. Esta planta en su aceite es fenomenal para ese tipo de casos. Decíamos, estimula la buena digestión porque no solo agiliza el tránsito intestinal, sino que nos ayuda a eliminar gases estomacales, combate las contracciones involuntarias tanto en los músculos como en los intestinos. Eso es beneficioso obviamente para aquellas personas también que sufren de estreñimiento continuamente gracias a una alimentación muy pobre en fibras. El té de zacate limón también es sudorífico, decíamos, por tanto estimula la transpiración y, como decíamos hace un momento, pues nos va a ayudar a limpiar nuestro organismo, ¿no? En síntesis, ¿qué podemos decir de esta maravillosa planta? Pues que viene su uso desde muy tiempo atrás, se ha demostrado un gran número de acciones farmacológicas, entre ellas es un antibiótico de amplio espectro, es hipotérmica, o sea, cuando nuestros hijos tienen temperatura alta, si le damos el tecito, pues va a ayudar a bajarles la temperatura, es antiinflamatoria, es diurética, antiespasmódica, es depresora del sistema central, sobre todo nos ayuda pues a relajarnos, decíamos, nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre y todos estos datos que le estoy dando son a través de estudios clínicos en donde se ha comprobado su uso en diferentes tipos de pacientes de diferentes edades y en muchos países a la vez. Entonces eso la convierte pues en una plantita de uso bastante, digamos, puede usarla con toda confianza. Ya para finalizar, estimados amigos y amigas, si a usted tiene otras propiedades por las que usted usa esta planta en toda nuestra América y yo no mencioné esas, pues pónganla por favor en los comentarios en la parte de abajo, que con mucho gusto pues nosotros revisaremos. Recuerden, no siempre respondemos todos los comentarios, pero eso sí, toditos los leemos. Agradecemos el apoyo y como última medida vamos a enseñarles hoy a ejercitar este dedito. Siempre decimos nosotros de que es importante que nosotros nos ejercitemos, pero hoy vamos a empezar con el dedo índice. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Primeramente, usted va a alargar un poquito su mano y va a proceder aquí en la parte de abajo del video a darle like a nuestro video. Después le va a dar suscribirse a nuestro canal y por último, para finalizar la ejercitación de este dedito, usted va a compartirlo en sus redes sociales y este dedito va a quedar mucho más sano de ahora en adelante. Muy bien, estimados amigos y amigas, se despide de ustedes el doctor Carlos Galvez. Recuerden, si les interesa estudiar con nosotros, escríbanos al WhatsApp que va a aparecer siempre al final de nuestro video. Ha sido un gusto, feliz día, feliz tarde o feliz noche.